Nos vamos a ir a la mesa de tertulia, porque ya están cómodamente sentados nuestros invitados de hoy. Muy buenas tardes, Jorge de los Santos, artista plástico y pensador, y Joan Carles Meli, que es profesor de Filosofía de la Universidad Autónoma de Barcelona. Bienvenidos a los dos. Buenas tardes, Juanjo. Gracias por acompañarnos. Joan Carles, nos traes Ética de la Compasión, tu último libro, tu último trabajo. Sí, bueno, está a punto de salir uno nuevo, este es del 2010, y he estado 4 años con un nuevo libro que sale a finales de este mes, que se llama Lógica de la Crueldad, que es la continuación. Bueno, pues empecemos, si te parece. Sí. ¿Qué entendemos por cultura? ¿Tener libros, leerlos? Bueno, no, cultura es fundamentalmente un lenguaje, ¿no? Cultura es, de entrada, una lengua, la lengua materna, ¿no? Lo primero que recibimos al llegar al mundo. Y a continuación, pues nuestra manera de vestir, nuestra manera de pensar, la manera de andar, la manera de peinarnos, la manera de relacionarnos con los demás, ¿no? Damos la manera de mirar, ¿no? Cultura es lo que yo me llamaría, aquí, llamaría una gramática. Es decir, un conjunto de signos, de símbolos, que cada individuo recibe al llegar al mundo y que le sirve pues, para instalarse en su vida cotidiana. Jorge, ¿qué sería una persona culta entonces? ¿Una persona sabia? Mira, una persona culta somos todos, en el sentido que estaba empleando Joan Carles, que yo creo que es el acertado. O sea, no habría que confundir lo que es el flujo dinámico informativo que nos puede conformar. Nosotros, lo decía Nietzsche, somos un animal no fijado. Es decir, tenemos un flujo informativo que viene en nuestro código genético, sobre el que no podemos intervenir de ninguna manera, pero tenemos la capacidad de construirnos. Es decir, tenemos la capacidad de modificarnos, de asumir pues, ciertos papeles, cierta existencia. Todo ese flujo informativo es lo que llamamos cultura. No hay que confundir con lo que en los salones, digamos, literarios del 19 hacía cierta clase pudiente con su tiempo de ocio, que también es cultura. Es decir, hay distintos... Los alemanes, por eso son tan buenos en filosofía, los alemanes sí tienen una diferenciación, digamos, léxica para diferenciar lo que es una cosa de la otra. Nosotros hablamos de cultura en general, pero la cultura es todo aquello que podemos utilizar, que podemos gestionar y que nos permite, como bien también apuntaba de cierta manera Joan Carles, comprender, gestionar y crear lo humano. ¿Y equivale a ser más bueno? Entonces, ¿la cultura? Esto es lo que se ha creído desde los griegos. Sócrates decía que no hay personas malas, sino que hay personas incultas o maleducadas. Y esto probablemente aguanta esta idea a lo largo de muchísimos siglos en la cultura occidental, la civilización occidental, al menos hasta la Ilustración. La Ilustración se lo empieza a cuestionar. Y yo diría que el siglo XX ha terminado con esta idea. El siglo XX nos demuestra que hay personas tremendamente cultas que trabajaban en un campo de concentración. Sí. George Steiner, que es uno de los grandes intelectuales de este siglo, todavía vivo, George Steiner dice que un individuo puede trabajar por la mañana en Auschwitz y por la tarde escuchar una pieza de Bach, de Mozart, de Beethoven, o leer a Goethe, a Cervantes o a Shakespeare. Y aquí no pasa nada. Es decir, el siglo XX dramáticamente nos ha enseñado que cultura y barbarie pueden ir de la mano. Esto es lo terrible. ¿No nos hace más humanos, entonces, sí, cultura? La cultura es esencialmente aquello que nos hace más humanos, pero es que ser más humanos no es ser más buenos. Exacto. Esa yo creo que es la diferencia fundamental. Uno, cuando aprende esa gestión del humano que te proporciona la cultura, te vuelvo a decir que te proporciona la cultura a través de la educación que te dan tus padres, por ejemplo, al principio para comer, y que te proporciona pues Dostoyevsky, o que te proporciona pues Cervantes, o que te proporciona no sé qué, ¿no? O sea, toda esa capacidad de gestión del humano lo que te hace es tener capacidad humana. Es decir, entiendes muchísimo mejor el del humano si lo gestionas bien, que eso también veremos los elementos que con la cultura pues se hacen un ensayo, es decir, que con la cultura no saben qué hacer, por ejemplo, ¿no? Pero lo que te hace es participar más del humano, entender más del humano, y naturalmente la maldad, la crueldad forma parte de lo humano. O sea, tú con cultura puedes amar mejor que otra persona sin cultura a otro humano, pero también lo puedes lastimar muchísimo mejor. Y esa diferenciación yo creo que es importante, es decir, yo creo que por eso, digamos, que te proporciona cierta sabiduría, pero no te determina, digamos, en la gestión de esa sabiduría. ¿Y tiene algo que ver con la capacidad de aprender las reglas, Jorge? Tiene mucho que ver con la capacidad de aprender las reglas. Lo que pasa es que la cultura se diferencia de la moral, que fundamentalmente es ese uso, digamos, que hacemos explícito de las costumbres, se diferencia fundamentalmente
en que la cultura puede ser crítica con ella misma. O sea, cuando tú conoces bien los mecanismos estos de interacción entre humanos, los mecanismos, digamos, de colectivización, los mecanismos que conforman lo humano, eres capaz también de criticar esos mecanismos, mientras que la moral tiende a ser mucho más estática. La cultura te dice, es como, no sé cómo decirte, es como un gran jardín donde tú puedes formar tu identidad a base de lo que coges. Pero también te dice lo que puedes coger y lo que no puedes coger. Eso lo hace la cultura igual que lo hace la moral. Pero la cultura, al contrario que la moral, te permite cuestionar si ese marco de movimiento es el correcto o no es el correcto. Sí, yo diría que no hay moral natural. Hay gente que lo piensa. Hay gente que piensa que hay un derecho natural, unos valores universales que por el mero hecho de ser hombre o mujer, pues un individuo tiene. Yo creo que la moral es cultural, es un producto de la cultura, pero como dice Jorge muy bien, para mí la cultura te permite tomar distancia de ti mismo y por tanto ser crítico con la herencia que tú has recibido. Tú llegas al mundo y eres como un ordenador que tiene un disco duro y ese disco duro sería la biología propiamente. Sí, pero luego, sí, claro, el ordenador le tienes que poner algún programa, ¿no? Aplicaciones, porque tienes que bajarte aplicaciones porque si no, no funciona, ¿no? Eso sería la cultura, ¿no? Pero al mismo tiempo, efectivamente, porque no estamos fijados, como recordaba Jorge que decía Nietzsche muy bien, como no estamos fijados, yo creo que toda cultura te permite tomar distancia de esa herencia que tú has recibido. O sea, la cultura también debe favorecer la negación. Un ser humano culto es aquel ser humano que es capaz de decir no. ¿Favorece a la libertad entonces, Joan Carles? Favorece la capacidad de negar, de transgredir, porque el tema de la libertad yo ahí creo que es más complicado. Yo no entraría. Yo diría que favorece la capacidad de transgredir, de decir no, de ser otro. O sea, la pregunta no es tanto qué soy o cómo he llegado a ser lo que soy, esa es una pregunta importante, sino la pregunta que todo individuo culto debería hacerse es hasta qué punto puedo dejar de ser lo que soy, puedo ser otro, puedo transformarme, puedo crearme a mí mismo, ¿no? Y, en fin, un individuo culto es un individuo, para mí, un individuo culto, no un individuo erudito. Hay muchos eruditos, y hay eruditos que no son cultos. El erudito es el que sabe muchas cosas. El que sabe la lista de los reyes godos puede ser erudito, pero no necesariamente culto. El individuo culto es aquel que es capaz de darse cuenta que su vida no está terminada, es capaz de negar, es capaz de construir su propia vida como si fuera una obra de arte. Pero una persona que no haya tenido relación con su entorno, con otros semejantes, ¿puede llegar a ser culto? No puede llegar a ser humano siquiera. No. Ese se queda en homínido. Por eso cuando, no existe. Por eso cuando al principio decíais es inimaginable, o sea, ¿os podéis imaginar? No, claro, naturalmente no os podéis imaginar porque es imposible. O sea, es imposible, eso es así. Hay cosas muy interesantes, por ejemplo, la capacidad de ser otro. Estamos diciendo que la cultura es la capacidad de construir la escultura de uno mismo. O sea, eso es. Eso naturalmente entronca, como tú bien señalabas, con el concepto de libertad. Es decir, tienes la libertad dentro de todo el marco amplísimo de cultura, que es un flujo... Hay muchos tipos de culturas. Sí, sí, naturalmente, es un flujo constante la cultura. La cultura, como decíamos al principio, no es sentarse a oír una ópera de Wagner, la cultura es estar aquí, la cultura es intercambiar con vosotros estas palabras y con la interacción, digamos, de los telespectadores, ¿no? Entonces, claro, se produce ese sentido trágico que aporta también la cultura y que aporta el conocimiento, es la posibilidad de haber sido otro. O sea, por un lado la esperanza de ser otro, de decir, oye, yo utilizaré, que es, bueno, ya lo decía Prometeo, ¿no? Dice, ¿cómo aguantaste a estos tíos aquí? Dice, bueno, le di vanas esperanzas. Pues digamos, la vana esperanza de ser otro está por un lado, pero luego está la seguridad de que yo podía haber sido otro. O sea, no podía haber sido rubio. Eso viene determinado, como bien decía Joan Carles, en mi información genética, en lo que de mí está fijado, ¿no? Pero podía haber sido, pues, por ejemplo, no sé, cualquier otra cosa que me hiciera más atractivo, que me hiciera más feliz, ¿no? En este sentido, no, se me ha ido la pregunta. Porque hablábamos de los distintos tipos de culturas. Hay muchos, hay una gran diversidad, pero mucho se habla también de la cultura callejera, Joan Carles. ¿Existe como tal? Sí, claro que existe. ¿Tiene reglas? Supongo que sí. Pero yo creo que aquí estamos en un momento donde es importante distinguir o introducir la noción de canon, ¿no? De canon.
Es decir, canon quiere decir, hay unas determinadas obras en nuestra cultura, obras, productos culturales, hay unas determinadas obras que están a un nivel y otras en otro nivel. No todo está en el mismo lugar. No todo está en el mismo lugar. Esto es importante, ¿no? ¿Y qué es lo que determina que un producto cultural, ¿no?, esté en un lugar y otro producto cultural en otro? Pues como decía el gran George Steiner, de nuevo lo cito, el tiempo. Y mire usted, el señor Aristóteles puede estar equivocado, pero lleva 2500 años en el candelero. ¿Dónde estaremos nosotros? En el candelabro, dirían algunos, ¿no? El candelabro. ¿Dónde estarán mis libros dentro de 2500 años? Y todavía la gente sigue leyendo los diálogos de Platón, la metafísica de Aristóteles, sigue leyendo las tragedias. Bueno, no sé si lo leen, deberían leerlo. La tragedia griega. O sea, seguimos leyendo a Shakespeare. Es decir, sin menospreciar la cultura callejera. Pero ser culto es eso, Joan Carles, leer el Quijote, leer a Shakespeare. Ser culto para mí es enfrentarte a esos textos, enfrentarte. Porque cuando tú te pones delante de una gran obra de arte, por ejemplo, ¿no?, de una pieza, de una ópera de Wagner, de Las Meninas, te pones delante bueno, pues de un diálogo de Platón o del Quijote, te estás cuestionando a ti mismo, te estás entendiendo a ti mismo, estás entendiendo el mundo que te rodea. El clásico, yo soy un gran defensor de los clásicos, porque el clásico no es un texto que está detrás mío, es un texto que está conmigo y delante mío. Es un texto del pasado que nos está cuestionando nuestro propio presente. Pero claro, Jorge, muchas veces, muchas personas se enfrentan a estos clásicos y a la quinta página desisten. Bueno, es que ¿eso es cultura también? Naturalmente es así, naturalmente que ser culto, todo esto que está enunciando Joan Carles, es decir, todas estas obras, de eso que decíamos al principio, cómo se gestiona y cómo se conforma lo humano, que es la cosa esencial. Cultura y humano son términos que van absolutamente interrelacionados. Por lo tanto, la cultura es comer adecuadamente frente a otros humanos, pero también es dibujar un Hamlet, por ejemplo, como hace Shakespeare. Con relación al acceso a esa, digamos, cultura que tú planteas ahora con el tema que planteas con interés. Es decir, ¿es culto el que ha leído a Shakespeare o el que lee a Aristóteles y tal? No necesariamente. Hay gente que no ha pasado por ahí y que tiene una enorme cultura, que tiene una enorme sensibilidad hacia lo humano y hacia la construcción del humano. Es recomendable porque, o sea, en el tratamiento con los humanos, en la conformación de la comunidad, tiene más herramientas, tiene más capacidad crítica, más capacidad analógica y más capacidad creativa de crear presente, quien tiene más herramientas. Todo esto son herramientas. Todos nosotros tenemos el derecho de leer de acceder a la cultura que nos dé la gana. Eso también es así. No lo que nos digan. No. El tema del canon, que es el que comenta Joan Carles, es también un tema interesante. El canon es un proceso de educación, es decir, de conformar humanos, de cultura, de cultivarse, que inventan los romanos. Los griegos tenían otro, que era en el ágora soltar un concepto y hablar de ella. Sin embargo, los romanos son los primeros que empiezan a decir qué lecturas son las que se tienen que realizar, porque, digamos, los sabios del momento determinan que en esas páginas, por ejemplo, o en esa imagen, o en esa instrucción, hay sintetizada cosas que de otra manera ibas a tardar mucho tiempo en conseguirlo. Pero que hay que distinguir muy bien también lo que decía Joan Carles del erudito y lo que se hace con la cultura. La cultura, no olvidemos tampoco, y esto lo señalaba el sociólogo Bourdieu, que es un capital, es decir, es algo que es intercambiable por otras cosas, igual que pasa con el dinero. ¿Cómo gestionas la cultura? Es ahí donde está la clave del inculto, donde está la clave del analfabeto y donde está la clave del sabio. El sabio, por ejemplo, sabe utilizar esa cultura, la cultura que ha adquirido, el capital cultural que tiene, para conseguir ese fin determinado, de ser más humano entre humanos. Sin embargo, hay, por ejemplo, el pedante que lo único que hace es, como el nuevo rico, es el que acumula cultura, pero no la sabe transmitir en nada. Es decir, no te sabe dar un pésame, no te sabe consolar cuando, por ejemplo, estás triste. Eso
lo hace el pedante. Ahora, te recitará, pues, de maravilla, pues, yo qué sé, el infierno o las frases o las sentencias de Milton, es igual. Es igual, eso, a ese Claro, habría ignorante que no le diferenciar, sirve. Jorge, entre analfabeto, ignorante e inculto, ¿no? Juan Carlas también. Sí, claro, porque bueno, el analfabeto, hay muchos tipos de analfabetos, ¿no? Yo, por ejemplo, soy un analfabeto digital casi, porque no utilizo esos instrumentos. Si vieras mi móvil, te pondrías a reír, ¿no? Bueno, hay distintos tipos de analfabeto, ¿no? Yo creo que el inculto, está muy bien lo que apuntaba Jorge, el inculto es una persona que puede ser perfectamente erudito. Es muy importante esta distinción. Sí, sí. Hay muchos eruditos que son incultos, ya lo hemos dicho antes. La persona culta es aquella persona que sabe enfrentarse al mundo de una determinada manera. Y puede haber leído muchos libros, y puede saber muchas cosas, y en cambio no sabe darte un abrazo, por ejemplo, no sabe darte compasión, en el sentido bueno de la palabra, que es acompañarte en tu sufrimiento, ¿no? Entonces, a mí me parece que, pero aparte de esto, está qué papel juega la cultura en nuestra educación hoy, digamos, ¿no? Y a mí me parece que hoy se trabaja mucho el mundo de la opinión, ¿no? Dar opinión, ¿qué opinas tú? Bien, antes de opinar hay que estudiar y hay que leer. Es decir, déjate decir, antes de decir qué piensas tú de la Divina Comedia. ¿Cuánta gente se ha leído la Divina Comedia? ¿Por qué tenemos tanto miedo a leer la Divina Comedia? Otra cosa es que un psicólogo o un pedagogo nos puede decir es más conveniente que un chaval lea la Divina Comedia a los 15, a los 20 o a los 30 años, ¿no? Yo me la leí a los 40. Pero cuando uno se enfrenta a estos grandes autores, su vida cambia. Es decir, la cultura de los grandes autores, ¿no? Músicos, pintores, escultores, filósofos, escritores, te pone ante tu propia condición, ¿no? Y te da una apertura al mundo completamente distinta. Después de leer Macbeth, por ejemplo, de Shakespeare, si lo has entendido de verdad, eres otra persona. George Steiner, lo cito por tercera vez, George Steiner dice que si alguien lee la Metamorfosis de Kafka, se mira al espejo y se ve de la misma manera como se veía antes de leerlo, es un analfabeto en el único sentido que cuenta. En el único sentido auténtico de la palabra analfabeto. Porque entonces no le ha servido de nada. Y a lo mejor sabe la Metamorfosis de Kafka de memoria, pero la Metamorfosis de Kafka, si realmente la has entendido, después de leerla, Juanjo, tú te miras al espejo y te ves de otra manera. Te tienes que ver de otra manera, si no, no has entendido nada. ¿Guarda relación entonces la cultura con la inteligencia? Son temas complicados estos, Sí, estas claro, preguntas. no tenemos mucho tiempo para desarrollarlas, pero... Quizá que guarda relación con la inteligencia en el sentido que podemos entender la inteligencia como esa capacidad de gestión de la cultura. En ese sentido, sí. De claro. todo ese material que vas obteniendo, ¿qué consigues de él? O sea, ¿qué consigues, por ejemplo, del placer que te produce, del placer intelectual que te produce la lectura, por ejemplo, de la Metamorfosis? Porque, claro, no todo el mundo, es decir, hay que ser culto, hay que estar cultivado, hay que haber entrado por esos mecanismos, digamos, de recepción, de saber cómo utilizar la llave inglesa. Y ahí es donde nos enfrentamos muchas veces, que es un personaje absolutamente hiriente con el pedante, que es también que estábamos diseñando, ¿no? Esta gente que cree que el acumular, porque claro, es que la cultura, y esto no hay que olvidarlo, no es nunca un fin, es un medio. O sea, cuando se utiliza como un fin, la avaricia, digamos, de acumular en sí mismo, sin que eso revierta en la construcción de ti mismo, y en la construcción de ti mismo como elemento, es decir, el que no ha llegado a adquirir, digamos, esa regla, dice, este no se ha enterado, o sea, este no se ha enterado, no tiene capacidad, a lo mejor no ha tenido inteligencia suficiente como para entender que por la derecha no se adelanta, porque comporta un riesgo para la comunidad. Pero ignorante es también el que, pues, ensimismado, digamos, en sus musas de altísima cultura, pues no es capaz de, digamos, transmitir ningún tipo de sentimiento humano hacia los humanos. Pues Jorge, lo vamos a tener que dejar aquí. Pues, Jorge de los Santos, pues estupendo, Juan Jorge. Carlas Melik, un placer tenernos con vosotros. Igualmente. En esta Igualmente, de filosofía. Jorge. Bien, pues vamos a continuar.